Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo con la paz del Señor. En esta mañana vamos a empezar nuestro culto. Sabemos muy bien todos que no nos podemos congregar en la casa del Señor, pero a través de este medio lo vamos a hacer y vamos a adorar a nuestro Dios. Para eso les voy a pedir que inclinen sus rostros ahí donde se encuentran. Vamos a pedir su dirección de nuestro Padre. Padre amado, una vez más venimos ante ti. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Te agradecemos, Padre, por este día y por este medio también que nos podemos alabarte y honrarte tu nombre, Señor. Señor, en esta mañana nos encomendamos a tus manos y que tú nos puedas guiar y que todas las alabanzas y los cánticos sean para tu honra, Señor. Así también te rogamos que tú nos puedas abrir nuestros corazones para que podamos aprender de tu palabra, Señor. Guíanos del comienzo hasta el final, Padre, y encomendamos a tus manos, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, este cántico que dice: digno es el Cordero Santo. Enséñame a orar y a hacer tu voluntad. Protégeme de toda tentación. Vamos a cantar este cántico en quechua. Después de este cántico vamos a estar entrando a un tiempo de oración. Este cántico en quechua dice: gracias Dios Tatay. Gracias, gracias Dios Tatay. Dios mío,
Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio pues nuevamente estar en este culto, en esta mañana, y quiero compartirles la letra de un precioso himno que hace mucho tiempo no lo cantaba. El título de este hermoso himno dice Dulce Oración. Voy a leérselos, hermanos, la letra de este hermoso himno. Dice: dulce oración, de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios, dulce oración. Dulce oración, aliento y gozo al alma das. En este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Este hermoso himno, hermanos, pues hace mucho tiempo que no lo cantaba. Tal vez para muchos es desconocido, y para muchos tal vez de mucho tiempo lo han vuelto a escuchar la letra. Pues vamos a acercarnos a nuestro Padre Celestial mediante esta dulce oración. Gracias, hermanos. Les voy a pedir que inclinen sus rostros en señal de reverencia a nuestro Señor, para llevar nuestras peticiones delante de Él. Oremos, hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Nos acercamos ante ti, Señor, soberano del universo, que gobierna según tu santa voluntad. A ti, Señor, que pronto volverás como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Traemos delante de ti, Señor, nuestras peticiones ante el trono de tu gracia. Rogarte, Padre, por la Iglesia Bíblica, Palabra de Gracia, por nuestros pastores, por Pastor Daniel y su familia. Rogamos, Padre, seas tú bendiciendo esta familia. Rogamos también, Padre, por nuestro pastor Jeremías, que está en Colombia. Padre, seas tú proveyendo para que nuestro pastor pueda estar nuevamente con nosotros. Oramos por nuestra hermana Paola, por el pequeño Eitan, Señor, también. Seas tú protegiéndolos, Padre, en todo tiempo, en todo lugar, allá donde ellos se encuentran. Y también, Señor, oramos por nuestro pastor Alfredo. Gracias te damos, Padre, por el joven dinámico que está trabajando, Señor, en la iglesia. Gracias te damos, Padre, por su familia, por sus estudios. Bendícelo, Señor. Padre, rogamos tú les des sabiduría a nuestros pastores, fortaleza, conocimiento más de tu palabra. Oramos también, Padre, por nuestros hermanos líderes, por nuestros hermanos ancianos. Oramos, Padre, también por sus familias. Seas tú dándoles fortaleza y bendiciendo, Señor, sus vidas allá donde ellos vayan. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos. Oramos por nuestros hermanos diáconos, diaconisas, por los diferentes ministerios, Señor, de la iglesia. Señor, gracias te damos por las familias de la iglesia. Rogamos, Señor, por el crecimiento y madurez espiritual, por las necesidades espirituales también, Señor, y materiales que ellos tienen. Pedimos, Señor, también por los misioneros que están alrededor del mundo. Bendícelos, Señor, a estos hermanos que llevan tu palabra a lugares donde es prohibido aún, Señor, predicar. Gracias te damos, Padre, por cada uno de ellos. Así también, Padre bendito, oramos por nuestros hermanos transportistas y sus familias. Oramos, Padre, por cada uno de ellos,
Seas tú bendiciéndolos, Señor, donde ellos vayan, protegiéndolos, Padre, de todo peligro, Padre, de todo peligro, de toda enfermedad, de toda tentación. Gracias te damos, Padre, porque tú les has dado este medio para que ellos puedan mantener a sus familias. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos. Así también, Señor, te rogamos por nuestros hermanos de la tercera edad. Señor, tú conoces sus aflicciones, conoces sus dolencias, Señor, conoces sus necesidades. Oramos, Señor, por cada uno de ellos. Seas tú proveyendo, Señor, y dándoles fortaleza. Gracias, Padre, por estos hermanos que son un desafío para cada uno de nosotros en cuanto a la fidelidad que ellos tienen hacia ti, Señor, y el amor que profesan. Gracias te damos, Señor. Así también, Padre, rogamos por nuestros hermanos que están delicados de salud. Padre bendito, tú conoces la situación de cada uno de ellos. Señor, rogamos por sus vidas, rogamos que tú les des fortaleza, los guardes, Señor. Y también, Padre, rogamos que tú les des sabiduría y los puedan acercarse más a ti día a día, Señor, mediante la lectura de tu palabra y también clamando a ti, Señor, a través de la oración. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos delante de tu trono para dejar nuestras peticiones, sabiendo, Señor, que tú las vas a contestar de acuerdo a tu divina voluntad. Gracias te damos, Señor, una vez más en este día. Pues bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor una vez más. Nos encontramos nuevamente por estos medios y damos gracias al Señor porque Él derrama su misericordia sobre nosotros, sobre nuestras familias, a pesar de las dificultades y las preocupaciones que vienen a nuestros hogares, a nuestra iglesia. Aún así el Señor nos ama a su pueblo, ama a su iglesia, y también podemos escuchar su palabra. Tenemos ese gran privilegio de que el Señor aún hable en medio de la situación en la que todos nosotros nos encontramos. Eso es lo hermoso del cristianismo. ¿Saben? Dios es un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que nunca va a dejar de hablar. Tal vez muchos deseamos y anhelamos oír al Señor audiblemente, pero saben, lo mejor que nosotros podemos tener como cristianos, como hijos de Dios, es su palabra escrita. Por eso vamos a meditar en estos minutos que nos quedan en su palabra. Y vamos a continuar, mis hermanos, con la serie de exposiciones que estamos haciendo acerca de la carta de 1 Pedro. Sí, antes vamos a orar. Voy a pedir ahí donde estás que inclines tu rostro. Vamos a pedir la dirección del Señor. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti a darte gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, aún podemos respirar, aún podemos oír, aún podemos ver. Permítenos, Señor, en este momento, en este tiempo, escucharte, escuchar tus dulces palabras. Tu palabra, Señor, que es más dulce que la miel. Y que sean, Señor, de edificación y de ánimo para nuestros corazones. Tú conoces, Señor, los corazones de cada uno de mis hermanos y de aquellos que están viendo esta transmisión. Padre, te ruego que tú puedas abrir sus corazones y por medio de tu palabra puedas exhortar, puedas animar a mis hermanos. Encomendamos en tus manos este tiempo tan hermoso y tan bello que tú nos regalas, Señor, solamente por tu gracia. Y queremos aprovecharlo, Señor. No sabemos, Señor, si mañana, pasado vamos a aún estar con vida, pero permítenos hoy disfrutar de ti, Señor, poder contemplarte a ti, Señor. Seas tú, Señor, manifestándote con poder y con gran gloria a tu iglesia, a tu pueblo. Nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7 al versículo 11. Vamos a dar lectura. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7 al 11. Voy a leer y me siguen ahí con sus vistas. Dice así la palabra del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, durante estos domingos hemos estado viendo como el apóstol Pedro ha estado consolando, animando, exhortando a estos hermanos que estaban pasando por una situación difícil. Ellos necesitaban tanto exhortaciones de permanecer firme en la fe, como también necesitaban consuelo, palabras de ánimo, palabras de consuelo. Pero también esta comunidad necesitaba algunas
instrucciones para que ellos se mantengan como una verdadera iglesia. Una iglesia que ama al Señor por sobre todas las cosas. Y saben, hermanos, desarrollar esas virtudes dentro de la comunidad en muchas ocasiones es difícil. Es más difícil cuando están atravesando por una situación muy difícil. Ellos estaban en persecución y como una comunidad había momentos donde tal vez han pensado regresar a su vida pasada. Hemos mencionado varias veces. Cuando uno está pasando por una situación difícil, uno es propenso a regresar, a retroceder. Pero el apóstol Pedro les dijo, no vuelvan atrás, continúen. Miren al frente, vean a Jesús, Él es su ejemplo. Él es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener como creyentes. Pero ahora en el versículo 7 para adelante, Pedro les anima a que permanezcan juntos, unidos, una comunidad. De ahí, hermanos, el título, una verdadera comunidad en Cristo. Y justamente este tema hemos tratado el domingo pasado. En una comunidad en Cristo se debe practicar el amor, se debe practicar la hospitalidad. Para un verdadero crecimiento necesitamos desarrollar estas virtudes. Pero Pedro no se queda solamente allí. Pedro también ahora va a exhortar, va a animar. Hermanos, si ustedes realmente quieren ser una verdadera comunidad en Cristo que alabe al Señor, que refleje el carácter del Señor, entonces ustedes van a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a ver que en esta verdadera comunidad en Cristo, los miembros de la comunidad de la iglesia son buenos administradores de la gracia de Dios. Y yo quiero, hermano, que en esta mañana tú puedas examinarte y puedas reflexionar qué tan buen administrador eres tú de la gracia de Dios que el Señor te ha dado. Pedro ahora va a enfocar esa responsabilidad de los dones que Dios les ha dado y nos ha dado a nosotros como miembros de la iglesia. De ahí, hermanos, la exhortación comienza el versículo 10. Síganme ahí, el versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido. Pedro dice que cada uno ha recibido alguna habilidad o alguna capacidad para beneficiar a otros dentro de la iglesia y que lo hemos recibido de parte de Dios como un regalo de gracia. Ahora, hermanos, debemos notar que los dones no solamente pertenecen o son para aquellos que tienen una posición de liderazgo. Debemos entender, hermanos, que los dones que el Señor otorga no son solamente para aquellos que tienen una posición de liderazgo. Quiero que entiendas muy bien eso, mi hermano. De hecho, capítulo 5, versículo 1 al 5, dice de esta manera, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Más adelante, versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora la exhortación también va hacia quienes, dice versículo 5: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. La exhortación del apóstol Pedro no solamente es para aquellos que tenían una posición de liderazgo, es para toda la congregación. Toda la comunidad cristiana tiene dones que el Señor les ha otorgado. De la misma manera, el apóstol Pablo también introduce su exposición acerca de los dones. En 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice: a cada uno
le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto implica, mis hermanos, que cada miembro tiene responsabilidades hacia los demás por medio del don que ha recibido. No es únicamente, hermanos, para los pastores, para los líderes, para los ancianos, para los diáconos. No solamente son para ellos, los dones son para toda la comunidad, para toda la iglesia. Así como el cuerpo humano tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función en particular, así también es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos muy bien que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Algunos son brazos, algunos son piernas, algunos tienen diferentes funciones, diferentes dones. Cada cristiano, mis hermanos, posee dentro del cuerpo una función distinta, según el don que ha recibido. Ahora bien, ¿qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones? Alguien dijo que el don es una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Un don es una habilidad dada por Dios. Y cada miembro tiene alguna habilidad. De hecho, esa palabra don viene del término carisma. Y la palabra carisma, caris, significa gracia. Que este don es una gracia, es un favor que el Señor nos ha dado. Así como la gracia es un favor no merecido, de igual manera también el Señor nos otorga el don de maneras gratuitas. Los dones espirituales son un regalo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. No son habilidades innatas, no son habilidades que tú obtienes con tu propio esfuerzo, ni se obtiene, hermanos, con lo que nosotros hacemos en el diario vivir, sino que Dios nos otorga gratuitamente. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, que el Espíritu Santo reparte estos dones a cada uno en particular como Él quiere. Y más adelante en el versículo 18 del mismo capítulo dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Es Dios, mi hermano, el que decide cuál es el lugar que nosotros vamos a ocupar dentro de la iglesia y cuál es la función que vamos a desempeñar allí. No es nuestra decisión. Tal vez, hermano, muchos de nosotros tenemos el deseo y el anhelo de servir en cierto lugar y saben, eso no está mal. Mi hermano, no está mal. Es bueno que nosotros anhelemos servir al Señor en diferentes ministerios, en diferentes lugares dentro de la iglesia. Pero ¿quién tiene la última palabra? Es el Señor. El Señor tiene la última palabra en dónde nosotros vamos a desempeñar el don que el Señor nos ha dado. Así que lo primero que debemos entender, mis hermanos, es que el don que poseemos no es nuestra. El don que poseemos no es nuestra. Dios nos ha otorgado. Dios nos ha dado un don en específico para servir dentro de la iglesia. Sin embargo, hermanos, el desarrollo y el uso de estos dones es responsabilidad del creyente. Dios otorga un don en específico a cada creyente. Dios es el autor, el origen, la causa del don, de la habilidad que tenemos nosotros.
pero la responsabilidad de poner en acción ese don es nuestra responsabilidad. Es Dios quien nos da el don, pero es el creyente que desarrolla ese don, lo pone en acción. Un comentarista decía con respecto a este versículo, Davis decía: los cristianos no pueden controlar los dones que Dios les da, pero sí pueden controlar si usan o no los dones que reciben y cómo los usan. Los dones espirituales no son entidades autónomas fuera del control de la persona, sino que son habilidades que el Espíritu da y que la persona debe desarrollar y usar para servir a los demás. El don no se controla por sí mismo. El don que tenemos, la habilidad que hay en nosotros, no actúa de manera autónoma. Somos los creyentes, los hijos de Dios, los que desarrollamos, ponemos en acción esas habilidades. La pregunta es, hermano, ¿tú estás usando tu don? ¿Estás usando tu habilidad? Lo que el Señor te ha entregado a ti, mi hermano, ¿lo estás poniendo en acción? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Hermanos míos, están poniendo en acción esos dones que el Señor les ha otorgado, y era el mejor momento para decir estas palabras. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban saliendo de una situación difícil, de una sociedad corrompida, de una sociedad donde eran rechazados, donde eran odiados, y necesitaban el servicio de unos con otros, el amor de unos con otros, la hospitalidad. Necesitaban servirse unos a otros para que crezcan como comunidad, crezcan como iglesia. Y también es el mejor momento para nosotros. Estas exhortaciones son, hermanos, para que podamos reflexionar si realmente como cristianos estamos desarrollando, estamos poniendo en acción estos dones que el Señor nos ha dado. Nos necesitamos unos a otros, mis hermanos. Muchos de los hermanos a quienes Pedro está escribiendo, según algunos historiadores, eran rechazados por sus familias. Por su misma familia eran rechazados. ¿Y qué es lo que necesitaban? Alguien que los reciba. Un amigo, un pariente lejano. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo: saben, hermanos, recíbanlos. Ámense unos a otros. Pongan en acción esos dones que el Señor les ha dado. Solo así van a mantenerse firmes y van a crecer como iglesia. Ahora bien, Pedro también exhorta a la comunidad cristiana a que sean buenos administradores. Noten ahí el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Como buenos administradores. Pedro explica el uso responsable de estos dones. Tienes que ser muy diligente, muy responsable en poner en acción estos dones que el Señor te ha dado. Nuevamente cito al comentarista Peter David, dice él: estos dones no son entidades autónomas, nuevamente, fuera de nuestro control, que se activarán y funcionarán por sí solas para beneficiar a otros. No, cada persona debe hacer un uso responsable
de estas habilidades o capacidades que el Señor le ha dado. Mi hermano, esa habilidad que el Señor te ha dado no se va a activar automáticamente. Sino nosotros somos los responsables. Cada uno de nosotros somos responsables de poner en acción esas habilidades. Buenos administradores. Esa palabra de buenos administradores específicamente se refería a aquellos que servían a la mesa en aquellos tiempos. Por ejemplo, Juan capítulo 12, versículo 2 dice: y le hicieron allí una cena. Marta servía, dice, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Específicamente hacía referencia a ese tipo de servicio, de administración. Pero esta idea, mis hermanos, ha llegado a significar cualquier tipo de servicio humilde. Que sea humilde, cualquier tipo de servicio que tú haces dentro de la iglesia, hermano, refleja, identifica el buen administrador que tú eres de la gracia del Señor, de ese don que el Señor te ha otorgado a ti. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 12, veamos de la misma carta primera de Pedro, dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cualquier tipo de servicio que nosotros ofrecemos dentro de la iglesia, mis hermanos, muestra que realmente tú estás poniendo en acción esas habilidades, ese don que el Señor te ha dado a ti. Por eso, una vez más, la pregunta: ¿estamos poniendo en acción nuestras habilidades, nuestros dones? ¿Estás poniendo en acción tu don dentro de la iglesia? Sí. Yo ayudo aquí, allá, con todas las cosas que tenemos que hacer. Muy bien, hermano, es bueno hacer eso. Pero la pregunta también viene nuevamente: ¿con qué fin lo hacemos? ¿Cuál es el propósito de manifestar o de poner en acción esas habilidades que el Señor nos ha dado? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el propósito? Y para esto yo quiero mencionar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo también había hablado acerca de los dones que muchos de los creyentes tienen. Todos los creyentes tienen estos dones, pero él reflexiona en el propósito de estos dones. ¿Cuál es el propósito? Simple: la edificación. La edificación. ¿Con qué fin ponemos en acción nuestros dones? Simple: para edificar. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3 al 5 dice: Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3 al 5: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Y más adelante, versículo 12 del mismo capítulo, dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 26: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.
hágase todo para edificación. Identifica, mi hermano, cuál es tu don, cuál es tu habilidad. Muy bien, me gusta a mí limpiar la iglesia. Limpiamos la iglesia, el templo. ¿Para qué lo haces? Para edificar a la iglesia. Yo sirvo, yo llevo agua, hago fotocopiar algunos manuales, yo abro la iglesia. Tantas habilidades que el Señor nos ha otorgado. ¿Y cuál es el fin? Para edificar a la iglesia. Para edificar la iglesia. De hecho, esa palabra administradores hace referencia a eso de edificar. Los buenos administradores de los dones siempre se van a preocupar para edificar la iglesia. La palabra administradores en aquel tiempo hacía referencia a un administrador doméstico, a una persona, por ejemplo, que estaba encargado de hacer alguna cosa dentro de la casa, por ejemplo, el cocinero. ¿Cuál es el fin del cocinero? Preparar la comida, ¿para quién? Para la familia, para sus amos, para las personas que están dentro de la casa, para el bienestar de la casa. De igual manera, hermanos, nuestra responsabilidad, cualquier responsabilidad que tenemos como creyentes, lo hacemos con el fin de edificar la iglesia. Y en resumen, hermanos, el administrador le sirve a los demás de lo que no le pertenece a él. Eso es lo que hacemos nosotros, mis hermanos, dentro de la iglesia. Tú sirves a los demás de lo que no es tuyo, de algo que Dios te ha dado a ti. Y sirves con el fin de edificar la iglesia. Pedro nos dice que nosotros somos mayordomos de esa gracia multiforme de Dios. Mis hermanos, Dios puede suplir todas esas cosas directamente sin la involucración de cada uno de nosotros. Hermano, Dios puede hacerlo todo conforme a su voluntad. Dios incluso puede hablarles a ustedes sin utilizarme a mí, pero tengo el gran privilegio de que el Señor me utilice para administrar ese don que el Señor me ha dado y darles y sea de beneficio para ustedes, para cada uno de ustedes. Somos tan privilegiados, hermanos, de ser parte activa de ese cumplimiento de su plan soberano de nuestro Dios. Dios tiene todo el poder para hacer las cosas. Él no nos necesita, mis hermanos, pero Él ha decidido en su misericordia y en su gracia utilizarte, de ponerte como mayordomo, como buen administrador. Y el Señor hoy en esta mañana te dice: desarrolla esos dones, pon en acción esos dones que el Señor te ha otorgado como un buen administrador. Y mis hermanos, a medida que nosotros nos involucramos con nuestros hermanos, poniendo nuestros dones en operación, y en esa misma medida crecemos en amor. Y saben, y crecer en amor no es otra cosa que crecer a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, el hecho de que nosotros pongamos en acción todas estas habilidades que el Señor nos ha dado implica un crecimiento en amor. Eso también es amar, mis hermanos. ¿Qué dijimos la vez pasada, el domingo pasado? Que necesitamos amarnos unos a otros. Dice el apóstol Pedro: ámense unos a otros fervientemente.
Y servir y administrar, beneficiar a los demás, es amarnos unos a otros. Así que, mis hermanos, otros se benefician de mis dones. Por ejemplo, ustedes están escuchando la palabra del Señor. Esta es la habilidad que el Señor me ha otorgado de poder enseñar su palabra. Tú te beneficias de este don, pero este don no es mío. El Señor me ha regalado este don, pero yo lo administro y tú te beneficias. Así como yo también me beneficio de tus habilidades, de tus dones. Todos nos beneficiamos al beneficiar a los demás. Esa es la forma correcta, esa es la forma maravillosa de que una iglesia crezca y se fortalezca. Tú quieres, hermano, una iglesia, anhelas que una iglesia, que la iglesia bíblica, palabra de gracia, crezca, que se fortalezca, que sea firme, que crezca en el conocimiento del Señor, que sea fuerte la iglesia. Hermanos, necesitamos poner en acción estas habilidades que el Señor nos ha dado. Por eso, una vez más, ¿cuál es el don que el Señor te ha otorgado? Ponlo en acción. Ponlo en acción. Debemos practicarlo como buenos administradores. Como buenos administradores de esa multiforme gracia de Dios. Y ahora, hermanos, esta palabra multiforme gracia de Dios, Pedro reconoce la multiplicidad de los dones. No todos tienen el mismo don, dice el apóstol Pedro. No todos tienen ese mismo don. Vamos a poner el ejemplo. El Señor me ha otorgado ese don de poder enseñar, poder predicar. Y no todos tienen, no todos de la iglesia tienen ese mismo don. Otros tienen diferentes dones. A eso hace referencia la multiforme gracia de Dios. Son muchas y muy variadas las cosas que Dios da a su iglesia. Y todo es por pura gracia. Por pura gracia. Los favores que Dios nos da cada día, hermanos, son incontables. Son muchas. Él nos provee dirección, nos da consuelo, nos da aliento, nos da fortaleza, provee para nuestras necesidades materiales, provee para nuestras necesidades espirituales y emocionales. Hay hermanos que son capacitados específicamente para la oración. Hay hermanos que son capacitados específicamente para ayudar económicamente. Hay otros hermanos que son capacitados para poder desarrollarse dentro de la iglesia con hacer una limpieza. Hay hermanos que son capacitados en ejecutar un instrumento. Cada uno en particular tiene una habilidad. Administra ese don como buen administrador. Hermano, ¿has recibido ese don? ¿Tienes un don? ¿Puedes identificar cuál es el don que el Señor te ha dado? Ministralo a los otros. Ministralo a los otros. El don viene de Dios, pero la responsabilidad de usarlo y desarrollarlo es nuestra. No olvides eso, mi hermano. Pablo dijo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 18 le dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En otras palabras, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que estas cosas, que los dones que el Señor te ha otorgado, que te absorban, Timoteo, de tal manera que a medida que pasen los años, los hermanos de la iglesia puedan ver que has progresado
en el uso de tus dones. Eso es lo que el Señor quiere para con nosotros, mis hermanos. Qué hermoso es recordar a un hermano, no por el tipo de persona que es, sino por la forma como ha administrado el don que se le ha otorgado. Es hermoso recordar a esos hombres, a esas hermanas y hermanos. ¿Cómo, hermano? Yo te hago una pregunta. ¿Cómo tú quisieras que te recuerden la comunidad y los hermanos dentro de la iglesia cuando tú partas al Señor? ¿Cómo quisieras que te recuerden? Que te digan, bueno, sí, el hermano simplemente venía a la iglesia, estaba ahí, escuchaba la palabra del Señor, pero nada más, hasta ahí, nada más. Al parecer, parece una vida desperdiciada. ¿O quieres que te recuerden? Sí, el hermano fue un hombre servicial, fue un hermano que ha entregado todo de sí por el servicio al Señor. Y saben, hermanos, tenemos dentro de la iglesia muchos hermanos que sí anhelan servir. Tal vez hay hermanos que han partido y los recordamos como hombres que han administrado esos dones, hombres de oración, hombres que han orado, han utilizado esos dones que el Señor les ha dado. Así que, mis hermanos, el cristiano es un administrador, un mayordomo, a quien se le ha dado y se le ha confiado uno o varios dones que debe poner al servicio de la iglesia. Y es su responsabilidad, hermanos, administrarlo bien. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 16, que cuando todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, entonces, dice, todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro debe desarrollar ese don que se le ha otorgado. Insisto, mis hermanos, cuando cada miembro está en su lugar haciendo lo que debe hacer, todo el cuerpo se beneficia, mis hermanos. Porque, ¿saben, hermanos? Cuando actuamos de esta manera, cada miembro, cada creyente se convierte como en un canal a través de las cuales fluye la gracia de Dios para beneficio de los demás. El Señor te utiliza a ti para bendecir, para beneficiar a los demás. El apóstol Pedro ha estado insistiendo en este tema, versículos o capítulos más anteriores. ¿Cuál fue el llamado de cada creyente? Sí, fue sufrir, pero también somos llamados a bendecir a los demás. El Señor te utiliza para bendecir a los demás. Pero, hermanos, cuando un creyente deja de poner sus dones en acción, está haciendo una mala mayordomía de esos bienes que el Señor le ha confiado. Cuando un miembro de la iglesia no pone en acción sus dones, hermanos, no hay un crecimiento de la iglesia, de la comunidad. No hay. Por eso es necesario que cada miembro, que cada creyente ponga en acción sus dones. Mi hermano, puede ser que tú te sientas muy débil, muy pequeño, y pienses que no es mucho lo que puedes hacer para beneficiar a los hermanos de la iglesia. Pero si eres un verdadero cristiano y eres miembro del cuerpo de los creyentes, hermano, debes entender que Cristo desea beneficiar
a la iglesia, al cuerpo por medio de ti y te ha capacitado con ese fin. Tal vez es poco lo que haces, pero esa cosa pequeña, esa actividad, tal vez esa habilidad más insignificante, Dios lo utiliza para beneficiar a los demás. Por eso, no descuides el don que el Señor te ha dado. Al contrario, ocúpate en esas cosas. Desgasta tu vida en poner en acción esos dones que el Señor te ha dado. Y hermanos, una verdadera comunidad en Cristo, es posible solo si cada miembro en particular pone en acción sus dones. Hermano, tú anhelas que la iglesia sea unida, la iglesia permanezca firme y que crezca. Entonces necesitamos ponerlo en acción, todos estos dones. El apóstol Pablo exhortó de esta manera a la iglesia de Corinto en capítulo 12, versículo 19 para adelante, con estas palabras. Capítulo 12, 19 para adelante dice: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El más insignificante don es lo que necesitamos dentro de la iglesia. Aquello que parece menos valioso es lo que es más valioso para la iglesia y para el Señor. Por eso, hermano, no te debes desanimar si tú ves que esa habilidad y el don que tú tienes es muy pequeño a comparación de los demás. Mas al contrario, mi hermano, debes sentirte agradecido y gozoso, porque el Señor quiere utilizarte. Él desea que tú beneficies a los demás con ese don que Él te ha dado. No seas mal administrador, sé un buen administrador de los dones que el Señor te ha otorgado. Ahora bien, hermanos, uno se puede preguntar, ¿cómo yo puedo encontrar mis dones? ¿Cómo sé que yo tengo dones? ¿Cuáles son mis dones? Bueno, el apóstol Pedro clasifica estos dones en dos categorías, en dos clases, ¿sí? Y con esto vamos a terminar. El versículo 11 dice de esta manera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El primer grupo de dones son esos dones verbales, dones, habilidades verbales. Y Pedro exhorta a los cristianos que tienen este tipo de don. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No especifica qué tipo de expresión verbal piensa, pero siendo que el hablar, hermanos, se refiere a la predicación o a la enseñanza cristiana. Entonces, en ese sentido,
Pedro quiere que cualquier tipo de predicación o de enseñanza u otra comunicación sea conforme a las palabras de Dios. En este don, Pedro está hablando de este don de la enseñanza, de la predicación. Ahora, esto es muy necesario mencionarlo, es muy importante mencionarlo, porque, ¿saben? La comunidad a los que está escribiendo el apóstol Pedro necesitaban de un consuelo verbal, de palabras que consuelen el corazón afligido de estos hermanos. Y Pedro exhorta: si hay alguien entre vosotros que tiene este don del habla, de enseñanza, de comunicar verbalmente, ¿cómo tienes que hacerlo? Conforme a las palabras de Dios. El que habla se carga no de sus propias opiniones, sino de las mismas declaraciones de Dios. Pedro no está diciendo, bueno, tienes que inventarte alguna otra palabra para que tú puedas expresar. No, dice, tú tienes que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Ahora, algunos dicen que cuando Pedro estaba expresando estas palabras, cuando dijo, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, algunos piensan que Pedro estaba pensando en los pastores de aquel tiempo. Pero la realidad, mis hermanos, es que Pedro escribe a una comunidad de creyentes donde habían, no especifica si habían pastores o diáconos, pero sí describe una comunidad donde habían ancianos, donde habían hombres de mayor de edad, habían jóvenes, habían niños en esa comunidad. Y ellos necesitaban ser animados con la palabra de Dios. Entonces, algunos de los miembros de la comunidad cristiana tienen esa habilidad de hablar, tienen que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Muchos pensamos, hermanos, que, y todos tenemos esa idea, de que solamente el pastor es el que debe administrar este don y esta habilidad. Pero la pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué pasa si el pastor está mal? ¿Qué pasa si el pastor está en una situación difícil donde tal vez, como en el caso de Job, donde tal vez no tiene el apoyo de muchos, incluso de su familia? ¿Qué pasa con ese pastor? ¿Quién le anima si solamente los pastores son los que tienen que administrar este don, esta habilidad? De ahí, hermanos, descartamos esta idea de que el apóstol Pedro se está dirigiendo solamente a los pastores. No, Pedro se está dirigiendo a toda la comunidad cristiana. Ese don puede tenerlo otro miembro de la iglesia, el don de enseñar, el don de hablar, no específicamente de predicar o de enseñar, sino consolar, hablar conforme a las palabras de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos aprender de la palabra del Señor. No solamente tiene el pastor ese responsable de ese don, sino cada miembro. Cuando alguien necesita visita, tal vez muchos pensamos solamente en el pastor, él tiene esa responsabilidad. ¿Por qué no lo puedes hacer tú? ¿Que acaso no conoces al Señor? ¿Que acaso no conoces su palabra? Hermanos, todos tenemos acceso a la palabra del Señor. Tú también puedes hacerlo. Puedes tú animar a los demás hermanos conforme a la palabra de Dios. Por eso, administralo. Saben, hermanos, la iglesia primitiva entendía que su papel de la comunicación, de la fe que ha recibido, tenían que hacerlo constantemente para con los demás. Toda la iglesia unida cumplía con ese papel de enseñanza, de animar. De hecho, las iglesias siempre permanecían en unidad,
en oración. En aquel tiempo no habían pastores específicos. El apóstol Pablo iba de una ciudad a otra ciudad plantando iglesias, pero solamente dejaba a diáconos en las iglesias. Y eran los hermanos los que tenían que animarse unos a otros. De ahí, hermanos, que nosotros también necesitamos animarnos todos, unos a otros. Ahora Pedro no solamente se enfoca en este don, Pedro también nos presenta la otra categoría de los dones, y esto, hermanos, es el servicio. Versículo 11 dice: si alguno ministre conforme al poder que Dios da. La palabra ministrar hace referencia al servicio. Y esto, hermanos, puede significar el auxilio a los necesitados o cualquier otro tipo de ayuda. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 12 dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pedro llama al servicio a la comunidad. Con servicio estoy hablando de cualquier servicio que se puede realizar dentro de una comunidad. Hay muchas formas de servir dentro de la comunidad. Y esto no era una idea nueva del apóstol Pedro. No dijo Pedro: bueno, se me ocurrió una idea de qué don podemos tener nosotros. No, esto ya el Señor Jesucristo con su misma vida nos había dado un ejemplo de cómo es el servicio. Jesús dijo en Lucas capítulo 22 versículo 27: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Como verdaderos discípulos de Jesús, nosotros también debemos servir a los demás. El servicio, mis hermanos, es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que tenemos hacia el Señor. Si realmente hemos reconocido el amor del Señor sobre nuestras vidas y estamos conscientes de que Él se ha entregado en la cruz por nosotros, entonces nosotros vamos a desear ayudar a los demás. Vamos a tener ese corazón de servir a los demás. Mis hermanos, toda la comunidad cristiana debe estar dispuesto a prestar servicio, sin tomar en cuenta nuestra posición económica, nuestra edad. Algunos piensan que solo la gente pobre debe servir, o también viceversa. Pero, hermanos, Jesús nos enseñó a que nosotros debemos servir en toda situación. Cuando la madre de 2 de sus discípulos le pidió que honrara a sus hijos en su reino, Jesús le respondió de esta manera, Mateo 20, 26: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vuestro siervo. Hermanos, si realmente nosotros queremos ser una verdadera comunidad en Cristo, entonces vamos a practicar el servicio. Practicar el servicio. Y practicar el servicio, hermanos, es ser un buen administrador de la gracia de Dios, del don que el Señor nos ha dado. Para terminar, mis hermanos, los dones no son nuestras, son de Dios. La fuente de nuestros dones es Dios mismo. Dios nos otorga estos dones. ¿Y cuál es el fin de estos dones? Hemos dicho que el propósito de practicarlo es para beneficiar, pero la meta final, ¿cuál es?
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en Romanos y en 1 Corintios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En Romanos dijo: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. La gloria sea para Él. Hermanos, todos y toda la actividad cristiana que nosotros realizamos dentro de la iglesia es para la gloria de Dios. El apóstol Pedro había hablado acerca de la gloria de Dios, pero también él ha expresado que todas estas cosas que nosotros hacemos en este mundo es para la gloria de Dios. Nadie debe gloriarse o elogiarse a sí mismo, por más dotado que esté para desarrollar esos dones que Él tiene. Mas al contrario, hermanos, somos llamados a dar gloria al Señor. Todo servicio, hermanos, es para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pedro concluye, dice: a quien le pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchos de nosotros tenemos dones y habilidades que el Señor nos ha dado, y damos gracias por todos esos dones. Y si no lo tenemos, y si aún no hemos identificado cuáles son, mis hermanos, oremos, pidamos al Señor que podamos identificarlo. Tal vez serán dones verbales que podemos hablar, o tal vez serán dones de servicio, de hacer alguna otra cosa dentro de la iglesia, de ayudar al hermano, tal vez de forma material o tal vez de manera espiritual. Pero ora al Señor, pídele al Señor y ponlo en práctica. Queremos una comunidad, una verdadera comunidad en Cristo. Hermanos, el Señor nos llama hoy, nos llama a poner en acción esos dones que Él nos ha dado para la gloria y la honra de su nombre. Así que, mi hermano, en esta mañana yo te animo, yo te exhorto a que tú seas un miembro activo, un miembro que se preocupe, que esté en acción todo el tiempo. El cristiano, hermanos, no es aquel que está, no hay cristianismo pasivo, aquel que está allí con los brazos cruzados, no. El cristiano es activo, es como un soldado que está al pendiente, está en alerta todo el tiempo. No hay tiempo de descanso, es tiempo de estar activos, de estar siempre en la obra del Señor. Por eso el apóstol Pedro les exhorta a estos hermanos en la situación en la que estaban viviendo. ¿Saben, hermanos? Sírvanse unos a otros. Esa es la única manera de crecer. De igual forma, hermanos, dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia bíblica Palabra de Gracia, necesitamos desarrollar esos dones que Él nos ha dado. Así que pidamos al Señor que Él nos ayude a poder crecer para su gloria. Vamos a orar. Ahí donde están, inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre Celestial, en esta mañana una vez más te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por exhortarnos, por animarnos. Gracias, Señor, por los dones que nos has dado, nos has regalado por pura gracia. Pero, Señor, ayúdanos a poder a ponerlo en acción, a practicarlo dentro de la iglesia. O tal vez, Señor, muchos todavía no hemos identificado cuáles son esos dones que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a identificarlo. ¿Cuáles son? Para que podamos crecer en unidad, para que podamos crecer en amor, para tu gloria. Señor, gracias te damos y te glorificamos. Nuestra vida entera, Señor, te glorifica a ti. Porque
Tú eres quien nos da los dones, pero tú también nos das las fuerzas para ponerlo en acción. Porque si fuera por nosotros no lo lograríamos, Señor. No haríamos nada en este mundo. Por eso nosotros dependemos de ti, Señor. Nuestra vida entera, Señor, te pertenece a ti. Por eso, Padre, el tiempo que nos resta vivir en este mundo, ayúdanos, Señor, a siempre alabarte, a glorificarte y siempre poner en acción todas estas habilidades que tú nos has otorgado como hijos tuyos. Y si no lo estamos haciendo, Señor, por favor, perdónanos, te lo pedimos. Perdónanos, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Sé tú, Señor, glorificado por medio de tu palabra. Sé tú glorificado por medio de nuestras vidas. Qué hermoso, qué glorioso saber, Señor, que tú nos utilizas para la edificación de tu iglesia. Gracias una vez más. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias al pastor por la palabra que ha predicado. Y en respuesta a la prédica vamos a cantar este cántico que dice: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muros.